Dios me los bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio. Y hasta las clases anteriores habíamos visto cuando oren y cuando ayunen. Y para más o menos sacar un resumen de estas dos partes, creo que estas cuatro cualidades representan lo que habíamos estudiado en cuanto a la oración y en cuanto al ayuno. Que hay que hacerlo con sinceridad de corazón. Hay que hacerlo con sinceridad de corazón. Hay que presentar nuestras necesidades delante del Señor, tanto en oración como en ayuno. Conforme lo habíamos visto en las clases anteriores también. Esperando todo en la voluntad de Dios. Eso sí, presentas tus necesidades, presentas lo que te está afligiendo, lo que quisieras, presentas delante de Dios, pero luego de eso, que en la soberanía de Dios sea la decisión. Porque en nuestro corazón y en nuestra mente tiene que haber el conocimiento que aquel que nos estamos refiriendo, a aquel que estamos adorándole, es un Dios soberano. Y Él nos conoce desde antes de que nazcamos hasta cuando nos vamos a morir. Él sabe toda la cosa. Entonces, Él sabe todo aquello. En las clases anteriores hemos visto todo aquello. Entonces, ahora ya hemos visto la oración, ya hemos visto el ayuno. Ahora vamos a ver las limosnas. Y como en las dos prácticas anteriores de oración y ayuno, sabemos que son prácticas cotidianas. Por eso el Señor Jesús dice que cuando oren, cuando ayunen, y ahora dice cuando pues des limosna. Entonces el asunto en los tiempos de Jesús y en el pueblo judío, esto era una práctica cotidiana. Entonces Mateo 6:2 vamos a empezar leyendo: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces el Señor Jesús, en estas tres prácticas que hemos visto, si uno lo hace para que los hombres les alaben, el Señor Dios dice que ya tienen la recompensa, ya no necesitan más, pagados, como quien diría. Pero esto es una práctica cotidiana que se daba en los tiempos de Jesús y en el pueblo de Israel. Como hemos visto también el ejemplo de Lucas 18:11, que este fariseo fue a orar y dice la palabra de Dios que oraba consigo mismo. Y hemos visto el asunto de la oración con este fariseo. Hemos visto también el asunto del ayuno con este fariseo. Y ahora vamos a ver el asunto del dar también con este fariseo. Porque en esa oración que ora consigo mismo, en el versículo 12 dice: y pago el diezmo de todo lo que gano. Así que le está poniendo delante del Señor en su oración, le está diciendo a Dios: mira, yo hago esto otro, así que soy justificado delante de ti. ¿No? Y el Señor Dios dice en el resto de Lucas 18 que cuando Él salió sin justificación alguna. Entonces oraba consigo mismo, o sea, no estaba diciéndole al Padre aquellas cosas, sino a sí mismo. Y para corroborar esta práctica cotidiana, en Marcos 12:41 dice que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Es decir, era una práctica cotidiana en el pueblo de Israel, y eso se practicaba: la oración, el ayuno y el dar, porque el Señor Dios lo había puesto así. Entonces, como habíamos visto igual en el ayuno, desde cuándo empezó, desde cuándo hay estos relatos, podemos también nosotros investigar en cuanto al dar. Y cuando vamos para atrás en nuestra investigación, vamos a llegar al tiempo en el cual el Señor Dios va a establecer este pueblo que como el Señor Dios mismo dice, va a ser un pueblo que le va a dar a conocer a las naciones al Señor Dios. Entonces vamos a ver primerito a Jacob. En Génesis 28:20 dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres del diezmo apartaré para ti. Y esto es solamente que nació en el corazón de Jacob como una ofrenda de gratitud al Señor, ¿no? Es un compromiso que él está haciendo a Dios porque él tiene que salir desterrado, pero él dice que en este destierro, si el Señor Dios le ayuda, pero fíjese en lo que dice: si me da comida y vestido. Es como dice el apóstol Pablo mismo: con comida y vestido estemos contentos. Y ahora Jacob dice: si el Señor Dios le hace eso y le vuelve nuevamente a la casa de su padre con paz, entonces él se compromete en que Dios Todopoderoso es su Dios, y que él se compromete también en que todo lo que tenga va a darle el 10% al Señor Dios, porque eso significa el diezmo, el 10% de todo. Ahora, esto nace en el corazón de Jacob. Pero si vamos más para atrás, vamos a ver al papá de Jacob, a Abraham. En Génesis 14:18 dice: entonces Melquisedec
rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, él está regresando de una batalla, Abraham, y de pronto le sale al encuentro a este señor, que ¿quién es? Porque no le conoce. Está vestido como un sacerdote, pero tampoco sabe el asunto de Abraham. ¿Por qué? Porque toda esta cuestión el Señor Dios los va a dar cuando estén en el desierto. Y Abraham ni siquiera va a existir, sino que va a existir Jacob. Y en ese entonces, en el desierto, el Señor Dios les va a decir cómo es que tienen que ofrendar, qué es lo que van a hacer, cómo se van a vestir los sacerdotes, qué van a hacer los sacerdotes. O sea, recién les va a dar. Pero sin embargo, ahora Abraham se encuentra con este señor que va vestido de una forma rara, pero lleva pan y vino, que es lo más que nos llama la atención. Es como una santa cena que le va a presentar a Abraham, porque le va a dar el pan, le va a dar el vino. Y las palabras que dice este señor Abraham, creo yo, que es lo que le llega al corazón a Abraham. Y después de escuchar las palabras de bendición que le diste este sacerdote a Abraham, y además cómo exalta al Dios Altísimo, entonces cuando escucha a Abraham estas cosas, me supongo que Abraham dice: y ahora él viene, me da, me bendice, y yo qué voy a hacer. Entonces me supongo que el corazón de Abraham nace y dice: bueno, de todo lo que estoy trayendo, de todo lo que he recuperado, le voy a dar el 10% a este señor. Entonces simplemente nace en el corazón como agradecimiento a la bendición que le acaba de dar este señor que aparece como sacerdote, y le da el diezmo. Si vamos a ir más para atrás, vamos a llegar al tiempo de Noé. Génesis 8:20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Ahí está. También es una ofrenda hacia Dios de agradecimiento. ¿Por qué? Porque fueron librados del juicio que vino sobre la tierra, el diluvio que vino sobre la tierra, fueron librados. Y cuando ellos salen del arca hacia esta nueva tierra, entonces en el corazón de Noé, por agradecimiento al Señor Dios, dice: entonces voy a ofrecerle holocaustos. Y miren que aquí en el corazón de Noé ya hay el asunto de ver qué son animales limpios y qué son animales no limpios. Y de todo esto que él tiene en el arca, ve los animales limpios, y él piensa dentro de su corazón: esto es lo que va a agradar a Dios, y de eso le presenta al Señor Dios como una ofrenda. Como vuelvo a repetir, todavía no hay leyes establecidas en cuanto a esto. Recién el Señor Dios va a dar estas leyes establecidas en el desierto al pueblo de Israel, pero ahorita no conocen absolutamente nada de las leyes que Dios va a establecer. Pero sin embargo, en sus corazones ya hay aquello, ya hay el honrar a Dios. ¿Y cómo honrar a Dios? Ya existe en el corazón, y en el corazón de Noé también existe aquello. Y en el versículo 21 dice: y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo el ser viviente como he hecho. Mire, por este acto de agradecimiento, de ofrecer al Señor Dios unos animales limpios, el Señor Dios dice: esto es un olor grato delante de mí, y esto es lo que me comprometo contigo, Noé. Ahora, si volvemos para más atrás, vamos a llegar a Génesis 4:1. Porque dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, no se olviden que en Génesis 3, cuando el Señor Dios reprende a todo aquello que pasó, a la desobediencia y todo lo que sucedió, le dijo a Eva que la simiente de ella iba a pisar la cabeza de la simiente de la serpiente. Y de pronto aquí le nace un varoncito a Eva. Entonces yo me imagino que en el corazón de ella, o en la mente de ella, dijo: este es el de la promesa, pues, es un varón, es mi descendiente, es de mi descendencia, entonces este le va a pisar la cabeza. Entonces me supongo que el corazón de Eva había que esta era la promesa cumplida. Por eso dice: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Por qué? Porque el Señor Dios, en cuanto a la promesa y en su voluntad, entonces le da un varón para que este varón pise la cabeza de la serpiente. Entonces en Eva existe aquello. Y así es como le veían a Caín. El versículo 2 dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Entonces, aquí tienen dos criaturas, ¿no? Van creciendo, ya saben que Caín, más o menos los dos piensan que ese es el hijo de la promesa, y de pronto viene otro, y de pronto empiezan a ser ya grandecitos, y cada uno tiene que ir a su labor, a qué es lo que le gusta. Y Abel dice que le gustaba las ovejitas, las vaquitas, pastorear aquello, y a Caín le gustó vuelta a trabajar la tierra.
Aunque no se olviden que había como una especie de maldición en la tierra, porque el Señor Dios le dijo a Adán que con el sudor de la frente comerá y que la tierra le produciría espinas y abrojos. Y ahora Caín dice, yo voy a labrar la tierra, entonces él se compromete en labrar la tierra. Versículo 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y ahí está el asunto. ¿En quién nació el ofrecer algo por agradecimiento a Dios? ¿En Adán? No. ¿En Abel? Tampoco. ¿En quién nació en el corazón darle algo a Dios por agradecimiento? En Caín. En Caín, aquel que fue a trabajar la tierra, aquella tierra que producía abrojos y espinos, pero que sin embargo ahora que él está trabajando le produce fruta, le produce verdura y sabe que todo está en la tierra. Entonces, en el corazón de Caín, miren, el 3 dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él el que dice, voy a presentar una ofrenda a Dios porque esta tierra que produce espinos y abrojos a mí me está produciendo fruta y verdura. Entonces yo quiero llevar algo en agradecimiento al Señor Dios de todas las cosas que me está dando. Y es en el corazón de Caín que nace aquellas cosas. Pero si seguimos en la lectura bíblica, vamos a llegar al 4 y dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellos. Ahora, he aquí la diferencia. Porque Caín va a agradecer a Dios, pero va a coger del fruto de lo que él trabaja. Entonces va para allá y dice, esta fruta voy a ofrecerle al Señor Dios, esta verdura voy a ofrecerle al Señor Dios, de mi trabajo lo voy a ofrecer. Entonces va allí. Pero en el corazón de Abel nace otra cosa. Me supongo que Abel vio que Caín está haciendo esto, entonces él dijo, yo también quiero agradecer a Dios por el trabajo que yo estoy haciendo, pero yo no solamente voy a ir al rebaño y voy a decir, a ver, voy a escoger de aquí cualquier cosa y voy a ofrecerle al Señor Dios, sino que en el corazón de Abel ya nace el asunto de ofrecer lo mejor al Señor. Entonces él empieza a buscar las que son primogénitas y las que son más gorditas. Y miren que esto ya está en el corazón de ellos. Como digo, el Señor Dios va a establecer en el libro de Levítico, en el desierto, al pueblo de Israel, las normas. Y una de las normas es esta, de los primogénitos, de lo más gordito. Pero en el corazón de Abel ya nació aquello. Porque vio a Caín, entonces él también dijo, pero yo no voy a ofrecer cualquier cosa, sino yo voy a ofrecer lo mejor. En el 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serías enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será deseo y tú te enseñorearás de él. Ahora, ¿qué es lo que persiguió después de presentar la ofrenda? Y ahora que tenía la ofrenda Caín, y ahora que tenía la ofrenda Abel, ¿qué perseguían? Bueno, Abel tenía en su corazón presentar lo mejor delante de Dios. Pero ahora, ¿qué sucedió en Caín? Aquel deseo de ofrecer algo en agradecimiento al Señor Dios se fue tergiversando. Y ahora lo que él quería es la aprobación de Dios. Dios, yo nace en mi corazón presentarte una ofrenda, por lo menos dime algo. Dime gracias, dime qué lindo, qué es lo que me has traído, alguna cosa de esas. Lo que quiere Caín es la aprobación ahora. Porque ahora empieza no a dar una ofrenda del corazón, sino ahora empieza una competencia. ¿Qué es lo que yo ofrezco? ¿Qué es lo que mi hermano ofrece? Y ahora quién le gusta más y que, empieza estas cosas. Entonces, en el corazón de Abel nace dar lo mejor, pero en el corazón de Caín ya se va tergiversando el asunto y ahora lo único que está buscando es la aprobación. Y ahora volvemos al tiempo de Jesucristo, en cuando habíamos visto al principio de que era una práctica cotidiana el asunto del dar. Y el Señor Jesús nos va a dar un gran ejemplo de este corazón de Abel y de este corazón de Caín que va por todo el tiempo hasta llegar al tiempo de Jesucristo. En Marcos 12:41 dice, estaba Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Muchos ricos echaban bastante. Ahí estaba el arca de la ofrenda, ellos llevaban sus monedas. No se olviden que eran monedas de plata, de oro, de cobre, y estas cosas sonaban mientras eran puestas en las ánforas de las ofrendas. Entonces los ricos llevaban un montón para que sonara. El 42 dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía
todo su sustento. Y aquí está el corazón de Abel y aquí está el corazón de Caín. ¿Se ven? El corazón de Abel de dar lo mejor. Esta viuda que tiene, lo único que tiene, o sea, no hay más. Yo, o sea, no tengo más, tengo 5 centavitos para ofrecer, Señor Dios. Quisiera darte mucho más, pero no tengo. Pero lo que tengo te voy a dar. Y pone los 5 centavitos ahí en la áfora. Mientras que los otros ricos vienen y dicen, pues yo voy a poner $10, yo voy a poner 20, o sea, empiezan de su abundancia. Pero cuando el Señor Jesús le dice a los discípulos, les dice, miren, esta viuda pobre echó 5 centavitos, pero no tiene más. Eso es todo lo que tenía. Se quedó sin nada. Todo lo que ella tenía. Lo que de pronto para ella era el sentirse tranquila diciendo tengo por lo menos 5 centavitos que de pronto me pueden servir para comprarme alguna cosa. Ella sin embargo dice, no, voy a dar como ofrenda al templo, porque todo el mundo está yendo a dar ofrenda al templo para todo aquello que se hace en el templo, y yo también quiero dar algo. ¿Y qué es lo que tengo? Solo tengo estos 5 centavitos. Entonces el Señor Jesús le decía a los discípulos, ella echó más. Me supongo que los discípulos pensaron en sí, 5 centavitos echó más, si los otros están echando de 10, de 20, de 30, ¿cómo que ella con 5? Entonces el Señor Jesús les hace una reflexión y les dice, ella echó más porque echó todo lo que tenía. Así que ofrece lo mejor que tiene, como el corazón de Abel. Pero el resto, ¿qué? El resto echa de lo que les sobra, no de todo lo que tienen, sino de lo que les sobra, echan en el templo. Y para que escuchen todo el mundo que está viendo que todos los ricos van y ponen las ofrendas en el templo y cómo suena aquello mientras están poniendo 10, 20, 30. Entonces todo el pueblo, y lo único que buscan es la aprobación. Oye, cuánto pone, miren cuánto pone. Es la aprobación, el corazón de Caín y el corazón de Abel en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús. Ahora miren, el apóstol Pablo también nos va a dar algo para pensar en cuanto a la manera de dar y en cuanto a ese corazón que viene desde Caín, ese corazón que viene desde Abel, ese corazón que tuvo Abraham, ese corazón que tuvo Jacob, ese corazón que tienen ellos, que nos enseñan aquello. Miren, las iglesias en Jerusalén estaban siguiendo persecución. Y muchos de ellos no tenían que comer, estaban muy pobres, eran perseguidos, huían a las cavernas y todas esas cosas. Entonces el apóstol Pablo empieza a las iglesias donde él está predicando a decirles que vayamos con una ayuda a las iglesias de Jerusalén, pues están muriendo de hambre. Entonces dice que las iglesias de Macedonia empezaron a ayudar. Y una de las iglesias, que es la iglesia que cada uno de nosotros creo que conocemos, la iglesia de Corinto, que es la más espiritual porque tienen dones, tienen talentos, hacen un montón de cosas pentecostales en la iglesia de Corinto, pero sin embargo el asunto de ayudar a la iglesia de Jerusalén no había. Entonces el apóstol Pablo tiene que llegar a esta iglesia y decirles lo siguiente. En 2 de Corintios 8:1 dice, hermanos míos, queremos contarles cómo Dios ha mostrado su amor y su bondad a las iglesias de la región de Macedonia. Estas iglesias han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricos, ¿sí? Ven la misma cuestión, desde Caín y Abel, la misma cuestión, como la viuda pobre, la misma cuestión. Sigue eso en el corazón. Por eso, cuando el Señor Dios huele un olor grato a Noé, le dice, el corazón de los hombres siempre va a ser malo desde su juventud, siempre. Pero sin embargo, yo ya no los voy a castigar con ningún diluvio. ¿Por qué? Porque así es, el corazón viene desde los tiempos de la creación y seguirá hasta los tiempos del fin del mundo. El corazón, este es el punto principal. Entonces, aquí el apóstol Pablo le dice a los corintios, miren, las iglesias de Macedonia que han sufrido muchísimo, pero aún en cuanto sufren y pasan muchas dificultades, ellos están tranquilos, son felices. Y del apóstol Pablo mismo va a salir que con sustento y abrigo estén tranquilos y den gracias al Señor Dios. Entonces el apóstol le dice que estas iglesias que sufren, pero que son muy felices, ellas que son pobres, han ofrendado como si fueran ricas para las iglesias en Jerusalén. El número 3 dice, les aseguro que dieron todo lo que podían y aún más de lo que podían. No lo hicieron por obligación, sino porque quisieron hacerlo. Ven, el corazón de Abel está ahí. El corazón de Abel está ahí. No por obligación, no porque quiero competir con nada. No. Es porque quiero ayudar, pero no tengo.
pero lo que tengo quiero ayudar, como la viuda pobre, no tengo tanto, pero los 5 centavitos que tengo quiero aportar. Y eso es lo que había en el corazón de las iglesias de ahí de Macedonia. El 4 dice, y hasta nos rogaron que lo ayudáramos a colaborar en esta ayuda al pueblo de Dios. Mire, no tienen nada, son bien pobres y todo, no están obligados, pero sin embargo al apóstol Pablo le dice, por favor, permítenos ayudar. Pero ustedes no tienen, son pobres, no importa, lo que tenemos queremos dar. Permítanos. Y el apóstol Pablo dice, bueno, está bien pues. El 5 dice, hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos. Y ahora, aquí en este pasaje de 2 de Corintios 8, del 1 al 5, vamos a sacar cosas que en el corazón nuestro deberían haber, porque ese es el corazón de Abel que presentó al Señor Dios como una ofrenda, lo mejor y lo primero. Ahora miren, ¿qué hay en este pasaje de 1 Corintios 8? Primero dice el apóstol Pablo a los corintios que estas iglesias de Macedonia lo que primero hicieron, dice, primero se entregaron a sí mismos al Señor. Eso es lo primero que hay que hacer. Si uno se entrega primerito a Dios, y como el Señor Jesús mismo en Mateo 6:24 dice, ningún esclavo puede trabajar al mismo tiempo para 2 amos, porque siempre obedecerá o amará a uno más que al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Y ahí están los 2 amos, las posesiones y el Señor Dios. Y dice que estas iglesias de Macedonia lo que primerito hicieron es entregarse al Señor. Y cuando se entregan al Señor, es aquel amo al que tienen que servir y no a las riquezas. No, las riquezas están en un segundo plano y además que el Señor Dios va a decir que esto va a ser añadido. Pero el primer plano es la entrega a Dios. Y cuando uno entrega a Dios, el corazón empieza a cambiar. Y el corazón se hace como el corazón de Abel. El segundo punto de esta, de 2 de Corintios 8, dice, no lo hicieron por obligación. Miren que eran tan pobres y todo, pero no estaban siendo obligadas a dar algo de lo que no tenían. No lo hacen por obligación, sino que nace en su corazón, yo quiero. Y le ruegan a Pablo, por favor, permítenos dar. Así que primero es entregarse al Señor. Cuando te entregas al Señor, la cosa va a fluir. Y cuando va a fluir, no lo vas a hacer por obligación, porque alguien que está atrás y qué es lo que estás dando. No. Ni para que todo el mundo nos vea, para que nos aplaudan, para que digan, no. Eso queda muy aparte, porque tu corazón está entregado al Señor Dios primerito. Entonces, no lo haces por obligación. Y el tercer punto de esta 2 de Corintios 8 dice que son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricos. Y eso es lo increíble. No tengo. Pero de lo que no tengo, yo también quiero colaborar. Por favor, permítenos colaborar. Y este es el tercer punto. Pero en este tercer punto hay que tener mucho cuidado. Porque con esto han tergiversado muchísimos y han tratado de que las personas que asisten a las iglesias puedan aún dar de lo que no tienen. Porque empiezan a lavarles el cerebro y empiezan a decirle tantas cosas y quieren que cada uno de ellos, pues entonces, no tienes, pero estás obligado a dar. Así que aunque no tengas, da lo que tienes. Da tus posesiones y cosas así que ahora en las iglesias se han dado y que es, para mi forma de parecer, es una vergüenza. Pero hay que tener mucho cuidado con este tercer punto que las iglesias de Macedonia cumplían. Aunque eran pobres, ellos daban de todo lo que tenían y eran como que fueran ricos en el asunto, ¿no es cierto? Pero en 2 de Corintios 8, desde el 11 hasta el 15, el apóstol Pablo va a dejar bien claro aquello. El asunto de dar más de lo que tienes o menos de lo que tienes o sentirte obligado o qué es lo que pasa. En 2 de Corintios 8 desde el 11 el apóstol Pablo dice, terminen lo que empezaron a hacer y háganlo con el mismo entusiasmo que tenían cuando comenzaron, dando lo que cada uno pueda dar, ¿ve? Dando lo que cada uno pueda dar, conforme el corazón de Abel en cada uno de nosotros, cada uno de él lo que puede dar. Si realmente desean contribuir, Dios aceptará con agrado sus ofrendas y todo está en la voluntad. ¿Sí ven? No hay obligación. Si quieres contribuir, pues de tu corazón nace el asunto de contribuir y Dios acepta. No se olviden que cuando Noé va y presenta ofrenda, el Señor Dios dice, esto huele rico, esto huele rico. Entonces, si tú deseas, en tu corazón nace, pues está bien, de lo que puedas, dalo. Siguiendo la lectura del 12 dice, pues Él no espera que demos lo que no tenemos. ¿Y de quién está hablando de Él? Del Señor Jesús, de Dios. Él no espera que demos lo que no hay, o sea, es ilógico pensar aquello. De lo que tienes, de lo que tienes. El 13 dice, pero no queremos que por ayudar a otros les falte a ustedes lo necesario. Lo que deseamos es que haya igualdad. Y fíjense que aquí utiliza el apóstol Pablo de lo necesario, lo que se necesita, más no
sino lo que se necesita, de lo necesario. Y aquí el apóstol Pablo les pone a los corintios, a las iglesias de Macedonia y a las iglesias de Jerusalén, que en todos ellos haya igualdad, o sea, nadie tiene más, nadie tiene menos, sino que cada uno de nosotros nos proveamos. El 14 dice, ahora ustedes tienen mucho y deben ayudar a los que tienen poco. Puede ser que en otro momento ellos tengan mucho y los ayuden a ustedes. No se sabe cuándo la tortilla se vira. Y ahorita que cada uno dice, wow, yo soy prosperado y tengo un montoncísimo, pues ayuda al que no tiene. Porque no sabes en qué momento la tortilla se va a virar y el que no tiene va a decir, wow, el Señor Dios me ha bendecido. Y tú que tenías un montón, ahora vas a decir, no sé qué pasó, pero vine a pobreza. Pero el apóstol Pablo dice para que haya esta igualdad. Ahora que tú tienes mucho, ayuda al que no tiene. Y el que no tiene después, cuando el Señor lo bendice, te va a ayudar a ti, que de pronto tú también vas a sufrir calamidad. Y el 15 dice, como dice la Biblia, si le sobró al que recogió mucho, ni le faltó al que recogió poco. Y es así. Y un gran ejemplo de esto, de dar lo que no tienes o ser obligado o que en tu corazón haya alguna cosa como el corazón de Caín, de maldad. En Hechos 5 hay una historia que nos va a enseñar un montón. Y como el apóstol Pablo mismo acaba de decirle a los corintios en el capítulo 8, en el 5 ya pasó y nos va a enseñar. Miren, en Hechos 5:1 dice, algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí antes de seguir leyendo? La cuestión es que en las iglesias que se está formando ahí en Jerusalén, hay de toda clase social. Y hay muchos que tienen bastante, que son ricos, y hay otros que no tienen nada, que son muy pobres. Entonces en las iglesias empiezan a reunirse las personas de toda esta clase social. Y no nace en el corazón de los apóstoles, sino nace en el corazón de los que van y los que asisten. Porque en Hechos 4, si ustedes leen igual en Hechos 4, va a ver que hay alguien que de pronto nace en su corazón que quiere vender sus propiedades y poner en las manos de los apóstoles para que sea distribuido en los que menos tienen. Entonces nace en el corazón de este señor y empieza a hacer aquello. Y cuando mira la iglesia esto, muchos de los que tienen posesiones empiezan a hacer lo mismo. Vender sus posesiones, traen el dinero, lo ponen en las manos de los apóstoles les dan a aquellos que menos tienen. Esto está sucediendo en la iglesia que se está recién formando en Jerusalén. Entonces, entre todos aquellos que tienen mucho, hay este hombre que se llama Ananías, que también era uno de aquellos que tenían mucho. Cuando él mira que esto está pasando, y yo me supongo, porque no está en la escritura, pero nos da a entender aquello, que me supongo que él dice, vaya, todos están haciendo esto y yo no voy a hacer nada. Entonces, ¿qué me van a decir? Entonces yo tengo que hacer lo mismo, pero yo no me quiero quedar sin nada. Y esto es lo que hay en el corazón de él. Y se ponen de acuerdo él y su esposa. He aquí un matrimonio ejemplar. Se ponen de acuerdo los dos para hacer las cosas. En el versículo 4, en el 3 que estamos leyendo todavía, dice en el 3, entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? Y miren que estas cosas del corazón de Caín es obra de él, cuco. Ahí está la obra de él. Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero. Antes de vender el terreno, era todo tuyo y de tu esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has vendido a nosotros, sino a Dios. Y aquí viene el aspecto muy importante que deberíamos tener en cuenta. Todas las cosas que tenemos, que nosotros decimos que vienen de parte de Dios, el Señor Dios nos ha puesto bajo nuestra administración. Por eso el apóstol Pedro le dice a Ananías, mira, ese terreno era todo tuyo y de tu esposa, es de ustedes. Es decir, ustedes podían administrarlo. Es decir, si ustedes querían dar, pues podían darlo. Y si no querían dar, pues no lo den. O sea, es tuyo, está en ti. Y luego le dice, si tú vendiste esta propiedad y el dinero que cogiste de vender esta propiedad, ¿de quién era? Tuyo, está bajo tu administración. El Señor Dios te lo dio, es tuyo, tú lo administras, tú decides si quieres dar o no quieres dar. Ese dinero de la venta de ese terreno es tuyo también. Todo el dinero también era de ustedes. ¿Cuál era el problema? La mentira. El versículo 5 dice, al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías, lo llevaron a enterrar, y todos los que estaban en este lugar sintieron mucho miedo. El 7 dice, como 3 horas más tarde llegó Zafira sin saber lo que había pasado. Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Y ven, ahí está el punto.
Porque me supongo que Ananías, cuando habló con Pedro, le dijo, este es el total de la venta del terreno. Por eso Pedro le dice, oye, es tu terreno, tú puedes administrar. Y si tú lo vendiste el terreno, el dinero que es tuyo, o sea, tú lo administras. Simple y llanamente podrías haber venido y dicho, mira, yo vendí mi terreno en 5,000, pero yo no quiero dar los 5,000, quiero quedarme con 1,000, voy a dar 4. Y no había ningún problema, no se hubiesen muerto, hubiese todo ahí. Pero sin embargo el corazón de Caín que estaba en Ananías era, y ahora si hago esto, no me van a decir, miren, da mucho, dio todo lo que tenía. O sea, no hay aquellas personas que le van a exaltar a esta persona, sino que tal vez si se llegan a enterar que esto sucedió, las personas van a decir, claro, lo vendió en 5, pero dio solo 4. Y se quedó con eso. Sin embargo, el resto dio todo. Entonces, miren, todo este corazón de Caín en el corazón de... Por eso el apóstol Pablo dice, ¿por qué te dejaste engañar por el diablo? Porque el corazón de Caín está ahí. ¿Sí ven? Por eso el apóstol Pedro le dice a Zafira cuando llega, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y ella le dice, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Y eso es lo malo. Aún inclusive en los matrimonios se ponen de acuerdo en todo. Se ponen de acuerdo en todo, aún inclusive en engañarlo al Señor. Si seguimos la lectura, dice, mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. Al instante Zafira cayó muerta, así que los muchachos entraron y se lo llevaron para enterrarlo junto a su esposo. Lo bueno es que estos esposos que se llevaban súper bien, que hacían los planes entre los dos y estaba súper bien, por lo menos los dos están ahora enterrados juntos. Están enterrados juntos. El 10 dice, al instante Zafira cayó muerta, así que los muchachos entraron y se lo llevaron para enterrarlo junto a su esposo. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de los suicidios sintieron mucho miedo. Y ahí está el asunto, ¿ven? El corazón de Caín y el corazón de Abel desde el principio va a seguir por todas las edades. Y en nuestras iglesias va a seguir igual. El corazón de Abel y el corazón de Caín va a estar ahí en el momento de dar. En el momento de dar. Miren lo que dice Proverbios 11:24 para terminar, porque esto va a continuar. Y vamos a ver qué tenemos que dar, cuánto debemos dar, en qué, y toda la cosa esa que el Señor Dios nos ha enseñado para que estemos libres, tranquilos y podamos hacerlo para agradecerlo en alabanza a Él, porque esa es la ofrenda. Es una alabanza al Señor Dios en agradecimiento. Por eso el Señor Dios cuando mira y mira la sinceridad de tu corazón, si es mucho o es poco, no le importa, lo que importa es la sinceridad de tu corazón, entonces Él dice es una ofrenda de olor grato delante de mí. Es lo que dijo a Noé. Entonces miren lo que dice Proverbios 11:24. Hay quienes reparten, es decir, dan, y les es añadido más. O sea, no importa, tú dices yo tengo esto, pero aquí hay personas que necesitan, entonces yo voy a dar. Y cuando das, dice que el Señor te añade, así dice el proverbio, a quienes reparten y les ha añadido más. ¿Y qué sucede con los otros? Dice, y hay quienes retienen, es decir, yo no quiero dar, yo también quiero tener para mí, mi sustento. No solo el resto, sino yo también. Y ahí está el corazón, si ven, el corazón de Abel y el corazón de Caín. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen la pobreza, y eso es lo increíble. Yo no quiero dar todo, yo quiero tener esto, pero sin embargo el Señor Dios dice que de aquí a un poco tiempo vas a venir a pobreza. Y es lo mismo que el apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿se acuerdan? Las iglesias que están pobres, estas iglesias dan a las más pobres y ustedes que tienen mucho, ¿por qué no dan? No vaya a ser que ustedes que tienen mucho ahorita pueden ayudar a los más pobres, no vaya a ser que después la tortilla se da la vuelta y aquellos que no tienen nada ahorita van a tener mucho después y ustedes que tienen mucho ahorita van a tener poco después y van a necesitar la ayuda de los otros. Entonces aquí en este proverbio dice, mira, hay quien reparte y es añadido. Y hay quienes retienen, no quieren dar nada y sin embargo sin querer dar nada vienen a pobreza. La tortilla se les va a virar. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Y esta es una ley de parte de Dios a la humanidad. Y en la segunda de Corintios 9:7, siguiendo lo que el apóstol Pablo estaba diciéndoles a los corintios en el 8, en el 9 dice, cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. El corazón está ahí. Cada uno tiene que dar según crea lo que debe hacer. No tenemos que dar con tristeza, ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. ¿No ve? No hay tristeza ahí, no hay obligación ahí. Cada uno es administrador de lo que tiene, cada uno mira, pero tiene que tener también muy en cuenta Proverbios 11, el corazón de Abel, que no diga, a ver, no quiero dar todo, yo quiero quedarme con algo. Mira, en el momento en el cual hay que dar, hay que dar. Y hay que dar de lo que uno tiene. Así como la viuda, así como Abel,
así como Abraham, así como Jacob, así como Noé. O sea, el corazón tiene que ser el corazón de Abel en el dar. Esto es, y en la siguiente veremos acerca del resto de lo que el Señor Dios ha puesto en cuanto al dar en la iglesia o no en la iglesia. Y todo aquello vamos a ver en la segunda clase. Dios me los bendiga muchísimo.